Hay momentos en los que un hombre desaparece no porque haya perdido el interés, sino porque algo empieza a moverse dentro de él demasiado fuerte, demasiado profundo. ¿Lo notas? Su mirada cambia, sus palabras se vuelven más cortas, su presencia distante, y tú te preguntas por qué. Justo cuando parecía que se estaba abriendo contigo, se retiró. Carl Jung decía que las emociones que el alma no puede asimilar de inmediato son traducidas en silencio por la mente. No es un rechazo, es un mecanismo de protección primitivo frente a algo que está ocurriendo dentro de él. Una mujer ha tocado un punto muy profundo de su inconsciente, la parte que no puede controlar, pero que lo cambia. Los hombres no siempre saben cómo manejar sus sentimientos. Si el amor no es superficial, si la conexión no es solo física sino emocional, entonces su sistema interno colapsa. El ego, acostumbrado a tener el control, de pronto se encuentra frente a una fuerza que no puede dominar, una mujer que despierta su alma. Y su reacción no es avanzar, sino retirarse. Te ignora, pero piensa en ti. Se aleja, pero observa cada detalle de tu energía. Guarda silencio, pero dentro de él estalla una batalla entre la razón y el deseo. Lo que tú interpretas como indiferencia puede ser en realidad el inicio de un enamoramiento profundo. Porque el amor verdadero no siempre llega con palabras bonitas, sino con silencios pesados y llenos de significado. El hombre que ama de verdad no se lanza sin miedo. Primero se confunde, luego se protege, aunque lo niegue, y solo después se rinde. Jung llamaba a esto el conflicto entre el ego y el alma, la tensión entre lo que creemos poder controlar y lo que nos desborda. Cuando una mujer encarna esta energía, cuando refleja algo que él ha buscado inconscientemente, su mente racional se apaga. Su distancia no es frialdad, sino un intento desesperado de recuperar el equilibrio ante una fuerza que no entiende. Por eso, antes de pensar que te está ignorando, pregúntate, ¿y si su silencio no es indiferencia, sino otro lenguaje del amor? Al alejarse, solo intenta comprender por qué una parte de él te necesita, aunque no quiera. El alma humana no se enamora por lógica, sino por símbolos, por resonancias invisibles. Y cuando una mujer despierta esa vibración, esa mezcla de calma y misterio, el hombre ya nunca puede ser el mismo. Puede alejarse, sí, pero no puede olvidarla. Los hombres no siempre ignoran por desinterés. A veces ignoran porque tú los desarmas. Parte 2. La mente masculina bajo influencia emocional. Cuando un hombre empieza a sentir algo que va más allá del deseo físico, su mente se desequilibra. No está preparado para vivir una conexión que lo exponga emocionalmente. Durante años ha aprendido a controlar, a planear, a mantener sus sentimientos bajo llave. Pero el amor verdadero no respeta fronteras. Llega como una corriente invisible que atraviesa su armadura. Carl Jung explicaba que el alma masculina vive bajo la tiranía del ego racional, la parte que quiere entender, ordenar y controlarlo todo. Pero el amor, sobre todo el amor verdadero, proviene del inconsciente. No pide permiso, no sigue reglas, simplemente ocurre. Y cuando eso pasa, el hombre vive una crisis interna entre su mente y su alma. Su ego le susurra que debe mantener la distancia, no abrirse, no sentir tan profundo. Pero su inconsciente lo empuja hacia ti, como si una fuerza antigua lo atrajera inevitablemente. Estas contradicciones lo confunden, lo paralizan y muchas veces lo hacen retirarse. No es frialdad, es miedo. Miedo a perder su independencia, miedo a que tú reconozcas su vulnerabilidad. Porque aunque no lo diga, el hombre que ama de verdad teme no ser suficiente para la mujer que lo conmueve tan profundamente. Y ese miedo se manifiesta en comportamientos contradictorios, mensajes sin respuesta, largos silencios, evasivas. Pero detrás de esa aparente indiferencia se libra una batalla invisible.
Su mente intenta recuperar el equilibrio mientras su corazón ya ha sido tocado. Jung decía que cuando una emoción profunda irrumpe en la psique, el hombre necesita reordenarse por dentro para poder integrarla. Por eso necesita tiempo antes de volver a acercarse. No puede amar desde el caos, debe volver a su centro. ¿Piensas que te ignora? En realidad intenta entenderte, no como una aventura, sino como un símbolo. Tú eres la encarnación viva de su ánima, el principio femenino que habita en su inconsciente. Y cuando un hombre se encuentra con su ánima, no lo sabe racionalmente. Solo siente que está ante alguien que lo refleja, lo desafía y lo desarma. Por eso calla, porque tu presencia ha abierto una puerta dentro de él. No sabe qué hacer con lo que despiertas, pero tampoco puede olvidarte. Y mientras su ego resiste, su alma comienza a rendirse. A veces su distancia no es una despedida, sino el preludio de su entrega emocional. El hombre que siente más de lo que entiende siempre se retira un instante, justo antes de amar de verdad. Parte 3. El arquetipo que activas en él. Carl Jung decía que en lo profundo del alma masculina habita una figura femenina. El ánima es su esencia emocional, su intuición, su capacidad de amar y de percibir lo invisible. Pero esta energía no se muestra fácilmente. Permanece oculta hasta que una mujer aparece para despertarla. Cuando él te conoce, no responde solo a tu apariencia, a tus palabras o a tus gestos. Reacciona ante algo que su inconsciente reconoce como familiar, aunque no pueda explicarlo. Tu presencia toca capas antiguas de su alma, memorias emocionales que no siguen ninguna lógica. Por eso a veces siente miedo, porque no entiende por qué significas tanto para él sin que tú hayas hecho nada para merecerlo. Jung decía que cada mujer en la psique de un hombre puede encarnar distintos arquetipos: la musa que lo inspira, la sombra que lo confronta, la madre que lo calma, o la amante espiritual que lo transforma. Cuando uno de estos arquetipos despierta, él deja de verte como una mujer más. Percibe que existe algo ineludible entre ustedes. No es magia, es energía simbólica. Tu forma de mirar, tu voz, tus silencios. Todo en ti puede reflejar una parte de él que antes desconocía. Y ese reflejo es tan intenso que lo inquieta. Siente atracción, sí, pero también una extraña sensación de destino. Por eso muchos hombres confunden el amor profundo con caos interior. Cuando el ánima despierta, su mundo emocional se abre. De pronto se vuelve más intuitivo, más sensible, más vulnerable. Y como no sabe cómo lidiar con esta nueva dimensión, reacciona a la defensiva. Se retira, guarda silencio o actúa de manera contradictoria. Pero en realidad, por dentro está ocurriendo un proceso de transformación. El hombre que se enamora de verdad no solo elige amar, es iniciado en una parte de sí mismo que antes no conocía. Y tú, sin saberlo, te conviertes en su espejo más sagrado. Desde la mirada de Jung, el amor no es un cuento romántico, sino una alquimia del alma. Cuando dos personas se encuentran en este nivel, no solo comparten sentimientos, se reconocen en la luz y en la sombra. Y en ese reconocimiento, algo cambia en él para siempre. Cuando una mujer toca el alma de un hombre, él no se enamora, simplemente. Ella lo despierta. Parte 4. El miedo a perder el control. Cuando un hombre empieza a enamorarse de verdad, se despierta una resistencia dentro de él, no contra ti, sino contra lo que tú encarnas, porque tu presencia despierta en él una emoción que no puede controlar. Y para el ego masculino, perder el control es perder identidad. Carl Jung explicaba que el ego teme todo aquello que no puede comprender, y el amor profundo, ese que lo expone emocionalmente, es una de las fuerzas más incomprensibles del alma. Por eso, muchos hombres se retiran exactamente en el momento en que comienzan a sentir algo real. No porque no les intereses, sino porque sienten que podrían perderse en ti.
El amor no es una emoción segura para quien ha vivido guiado por la mente toda la vida. Puede manejar la atracción, el deseo, incluso la costumbre, pero el amor lo confronta con su vulnerabilidad, con su niño interior, con su necesidad de ser visto y aceptado, y esa exposición lo asusta. Dentro de él se libra un conflicto silencioso. Su mente dice, contrólate. Su alma susurra, entrégate. Y ese choque entre control y entrega lo vuelve impredecible. Un día te busca con pasión, al siguiente desaparece sin explicación. No es contradicción, es la danza inconsciente del miedo al amor. Jung lo llamaría la crisis del ego ante el alma, el momento en que el hombre siente que algo en él morirá si continúa. Su independencia, su autoimagen, su estructura interna. Pero en realidad no es él quien muere, sino su versión antigua, la que no sabía amar de verdad. Cuando te mira, no ve solo a una mujer, ve la oportunidad de ser realmente visto. Y eso lo desarma. Porque amar es mostrarse, y mostrarse es soltar la protección. Por eso, cuando un hombre que siente profundo se retira, no lo hace porque no le importes, sino porque siente que contigo ya no puede esconderse detrás de su máscara. Y esa revelación lo confunde. Pero hay una verdad hermosa en este miedo. Solo temen perder el control aquellos que han sido tocados en lo más hondo. El amor que asusta no es débil, es demasiado real. Cuando el alma se enamora, el ego tiembla. Parte 5. ¿Cómo se comporta un hombre cuando se enamora sin saberlo? Cuando un hombre empieza a enamorarse, no lo anuncia, no lo dice. Muchas veces ni siquiera lo admite ante sí mismo, pero su cuerpo, su mirada y su silencio lo delatan. El alma, incluso cuando se esconde, siempre deja huellas. Jung decía que el inconsciente se muestra en los actos más pequeños, en los gestos involuntarios, en las contradicciones que el ego no puede controlar. Y el amor, cuando nace en un hombre que no está acostumbrado a sentir tan profundo, se convierte en una tensión entre dos mundos, el que quiere seguir igual y el que ya se ha transformado por dentro. Por eso se comporta de forma contradictoria cuando cae sin darse cuenta. Te busca, pero no se acerca demasiado. Te observa, pero evita tu mirada cuando lo descubres. Parece ausente, pero recuerda detalles que tú misma habías olvidado. Habla de cosas triviales, pero hay una ternura en su voz que antes no existía. Y cuando no estás, se vuelve más irritable, más callado, más pensativo. No entiende por qué tu ausencia le duele tanto. No somos nada serio, se repite. Ahí comienza la lucha interna. Su ego intenta explicar lo que su alma ya decidió hace tiempo. Jung diría que es el proceso de proyección del ánima. Cuando un hombre proyecta en una mujer todas las partes no descubiertas de sí mismo, se enamora no solo de ella, sino de la parte de sí que ella refleja. Por eso siente que contigo hay algo distinto, una conexión que no puede reproducir con nadie más. Piensa en ti incluso cuando intenta distraerse. Dice cosas como, necesito distancia, pero en realidad quiere entender por qué lo que siente le da tanto miedo. Muestra una mezcla de instinto protector e inseguridad emocional. Quiere protegerte, pero teme abrirse. Quiere estar cerca, pero se refugia en su silencio. Y su lenguaje corporal cambia. Se le corta la respiración cuando estás cerca. Sus manos se inquietan. Su voz se suaviza. Percibe cada pequeño detalle como si tu mera existencia fuera un mapa que no puede dejar de leer. Y aunque parezca distante, hay momentos en los que su vulnerabilidad se le escapa. Un gesto honesto, una mirada que dura un latido más de lo normal, una frase que se le escapa sin querer. Esos son los instantes en los que su inconsciente habla sin pedir permiso al ego. El hombre que cae sin saberlo, quizá nunca lo diga, pero su alma hace tiempo que te eligió. El inconsciente no miente, solo se disfraza de silencio. Parte 6.
¿Qué debes hacer cuando un hombre cae en este estado de confusión emocional? Lo peor que puedes hacer es intentar arreglarlo. No se trata de convencerlo, de demostrarle tu valor o de perseguir su silencio, porque cuanto más lo persigues, más se esconde, y cuanto más lo empujas, más se protege. Carl Jung decía que el alma no se conquista, se revela. Con el amor masculino ocurre lo mismo. No puedes forzarlo, pero puedes inspirarlo. Tu tarea no es obligarlo a sentir, sino mantenerte en tu centro, en esa energía femenina que no necesita pedir ser elegida. El verdadero poder está en tu presencia silenciosa, en el momento en que él percibe que no quieres controlarlo, sino simplemente seguir siendo tú misma. Su mente deja de verte como amenaza y comienza a percibirte como refugio. El amor que no exige, sana. El amor que no persigue, atrae. Esto no significa frialdad, sino sabiduría emocional. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo acercarte y cuándo permitir que el silencio haga su trabajo. Porque el silencio femenino que no castiga, sino sostiene, es una de las fuerzas más magnéticas que existen. El hombre verdaderamente conectado contigo no soporta del todo tu ausencia, pero la necesita para comprender tu valor. Y tú debes permitirle ese proceso sin convertirte en su maestra ni en su salvadora. No lo sanes, no lo eduques, no lo conduzcas. Sé, conserva tu energía sin miedo a perderlo, porque quien está destinado a ti no se va, se transforma para alcanzarte. Jung decía que toda conexión real necesita espacio para que el alma respire. Así que confía. Tu serenidad será el espejo en el que él reconozca lo que no encuentra en su propio caos. Tu equilibrio será la luz que le muestre el camino de vuelta, sin que tú tengas que moverte de tu centro. El amor consciente no es lucha, es danza. Y en esa danza, el paso más sabio es saber cuándo detenerse. El secreto no está en esconderse, sino en no entregarse del todo demasiado pronto. No por miedo a perderlo, sino desde la certeza de que lo valioso necesita espacio para florecer. La mujer que no corre tras el amor hace que el amor la siga a ella. Parte 7. Final. Cuando el silencio habla de amor, puede que él nunca te lo diga con palabras. Puede que no te escriba, no te busque o no te mire como antes. Pero si alguna vez tocaste su alma, esa conexión sigue ahí, invisible, pero viva. Jung decía que las conexiones verdaderas no se rompen, solo cambian de forma. En este sentido, el silencio no siempre es un final. A veces es el lenguaje del alma cuando las palabras ya no alcanzan. El hombre que se enamora en silencio vive una transformación. Puede parecer distante, pero por dentro está aprendiendo lo que realmente significa amar, sin posesión, sin control, sin máscaras. Descubre que amar no es dominar, sino entregarse. Y tú también cambias en el proceso, porque su distancia te enseña lo que Jung llamó individuación. Ese momento en el que el amor deja de ser una necesidad para convertirse en una elección consciente, y dejas de buscar validación para comprender que la verdadera fuerza no está en ser deseada, sino en poder amar sin perderte. No fue casualidad que él llegara a tu vida. Cada persona que nos toca profundamente despierta algo en nosotros, una herida, una sombra, una verdad dormida. Él vino a mostrarte el valor de tu calma, el poder de tu espera, la belleza de tu misterio. Y aunque él no lo sepa, tú fuiste su espejo. Le recordaste que todavía podía sentir, aunque creyera que ya no era capaz. Por eso, si sientes el impulso de perseguirlo, detente. Recuerda, el amor que nace del alma no necesita pruebas. Si de verdad se ha enamorado, volverá. No porque lo llames, sino porque su alma reconoce el camino hacia la tuya. Y si no vuelve, no pierdes nada. Porque lo que diste desde tu autenticidad nunca se desperdicia. Se transforma en sabiduría, en magnetismo,
en luz. Tu presencia seguirá resonando en su inconsciente como un eco suave que le recuerda lo que una vez lo desarmó. Una mujer que no tuvo que pedir ser inolvidable. El amor verdadero no se impone y no necesita explicación.